Buen día, buen día, será ideal dentro de la organización crear un grupo interdisciplinario para la implementación de un sistema de gestión. Pues depende mucho el tamaño de la organización. Si hay recursos para hacerlo, sí. Hay entidades que son pequeñas y que no tienen tanto personal que puedan involucrar en estos escenarios. La idea es que sí, que sean grupos multidisciplinarios con diferentes competencias. Habrá un momento donde necesites una parte de alguien que sepa de riesgos, una parte de auditoría, una parte de políticas, una parte que desarrolle toda esta estrategia de difusión. Entonces, la idea es que sean grupos multidisciplinarios. Sí, los recursos permiten, ¿no? Por ahí me hablan en un curso que tengo grabado en YouTube de 27.701 que tiene un mapeo por ahí sobre algunos elementos con respecto a la ley. Con gusto se los comparto junto con la información sobre este material para que ustedes lo tengan. Entonces ahí ya respondí, esta de acá. Y me preguntan ahí, en el caso de las redes sociales, ¿cómo aplica? Es decir, muchas ocasiones se solicitan datos personales a usuarios para apoyarlos con algún trámite que se les debe indicar al momento que nos proporcionan esta información. Ahí, por ejemplo, muchas empresas lo que emplean es estrategias para cuando les publican en redes, estar pendiente, pues obviamente para que esa información no quede expuesta y siempre estar recalcando que la comunicación sea a través de mensajes directos. Si ustedes ven algunas cuentas, por ejemplo, de bancos o de entidades así, cuando llegan, pues no proporciones información a través del tweet. Cualquier información verifica que sea la cuenta, no te solicitamos información personal a través de estos medios, ni la expongas. Entonces, mucho concientizar a la gente, estar revisando que esa información no quede expuesta a través de redes. Y recuerden que en todo momento siempre presentar el aviso, ¿no? Si sabemos que nos van a presentar información a través de estos medios, pues en el primer contacto con esa información a través de un mensaje directo, pues proporcionar el aviso de privacidad que corresponda pues, o por parte de la institución o entidad, ¿no? Y me preguntan, bueno, ahorita les voy a seguir dando respuesta. La voy a poner pública la grabación de la sesión, sobre todo pues para llegar a gente que esté interesada en este tema. O sea, todo va a ser disponible, tanto la presentación, la grabación y este checklist que me pidieron de 27.701, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Les platicaba de las buenas prácticas. Hay otros documentos. Este es un documento que publicó ENISA en 2019, que es una guía de lo que nos habla de los diferentes estándares que en materia ISO se están generando relacionados con temas de privacidad y seguridad, desde cuestiones que son más a nivel gestión hasta pues particularidades técnicas como ya en áreas de aplicación o en áreas ya más específicas como los teléfonos, las ciudades inteligentes, Internet de las cosas, ahora todo con este tema de las redes, de la nube, todos esos estándares, pues obviamente algunos están en desarrollo, otros ya están publicados y ya se encuentran disponibles. Entonces, todos esos tipos de documentos les permite a ustedes mantenerse actualizado, nutrir y conocer sobre buenas prácticas que puedan ser incorporadas dentro de sus sistemas de gestión. Este es el NIST, el Privacy Framework de NIST, que ya está en su versión final, y ahorita la versión es 1.0. Visiten la página, vean la propuesta que hace NIST a través de este framework, identifiquen algunos elementos que puedan ser aprovechados dentro de su sistema de gestión o incluso su documentación si actualmente no tienen implementado un sistema, porque tienen una propuesta muy buena. Este es 27.701, es el estándar que propone el sistema de gestión de privacidad de la información, tomando como referencia 27.001, que es de seguridad de la información, y en conjunto con 27.002, que son todo el tema de los controles de seguridad. Está un mapeo muy interesante en la página de NIST, que hace del NIST de Framework de Privacidad como tal de NIST con el ISO 27701. Entonces es un documento muy enriquecedor. Parte de lo que tiene como propuesta este ISO 27701 en uno de sus anexos, y creo que es de los más valiosos y destacados que tiene, es que hace un mapeo con los requisitos del reglamento europeo. Entonces, creo que sí, ya considerando este mapeo que hace de primer momento con esta aproximación hacia a un marco como ese reglamento que es robusto y en el enfoque de la adopción que ya tiene, muy fácilmente se podría hacer un mapeo de un 27.701 hacia la ley de datos, ¿no? Tanto en la parte privada como en la parte pública. Entonces, creo que eso facilita mucho llevar a cabo este mapeo y que pues en sus ratos de curiosidad pudieran ir generando, ¿no?
Ahora, ya una vez que conocemos todas estas buenas prácticas, todo lo que nos va a aportar este sistema de gestión, pues prácticamente, como todo sistema de gestión, sigue estas 4 etapas del ciclo de Deming, ¿no? Tenemos la parte de donde planeamos, implementamos y operamos todos los elementos que están relacionados y que fueron ya diseñados previamente en la parte de planeación. Vamos a revisar a través de un monitoreo y revisiones, pues que todo lo que estamos implementando realmente es efectivo, contribuye a la protección de datos, nos ayude en realmente el objetivo principal, que es la protección de los datos personales. En la parte de mejora continua, pues obviamente identificar cualquier desviación o elemento que de manera proactiva nos permita actuar, y en el caso de que ya haya ocurrido, pues establecer medidas para corregir esos elementos que no están cumpliendo y que en algún momento nos pudieran volver a generar una afectación hacia la seguridad de datos. Entonces vamos a ver rápidamente cada uno de estos elementos para que los tengan ustedes eh, disponibles. Vamos a dar ingreso a 5 compañeros que están en sala de espera. Y bueno, parte de la primera etapa que considera es la etapa de planeación. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de planeación del sistema de gestión? Pues prácticamente vamos a identificar todos aquellos elementos que nos detonen un riesgo, vamos a poder gestionarlos y establecer todos los elementos que nos van a ayudar para cumplimiento con la legislación en materia de protección de datos. Vamos a realizar, es de las partes más robustas del sistema de gestión y donde en la mayoría de los proyectos es donde más nos tardamos, tanto en definir el alcance, los objetivos, hacer el inventario de datos, el análisis de riesgo, el análisis de brecha, atender todos estos elementos para generar un plan de trabajo con el que podamos atender los riesgos. Pues como se trata de toda esta etapa de diseño, de planeación, de organizar todos nuestros elementos, pues es donde obviamente requerimos pues más tiempo de poder diseñar. Es importante y todo este enfoque es sistémico, o sea, son diferentes etapas que en cualquier momento, si ya diseñé mi política, no significa que a lo mejor cuando identifique algún elemento que esté en incumplimiento, que no fue implementado adecuadamente, no significa que no pueda regresar. En cualquier momento puedo regresar a modificar elementos que del sistema de gestión pues no hayan quedado claramente establecidos. Obvio, también pues tiene consecuencias ese ir regresando en los elementos que no fueron planeados adecuadamente. No se vale que al final acabe la implementación del sistema de gestión y diga, pues voy a modificar el alcance. No, pues en función de eso hay que ir evaluando qué cambios se pueden hacer y qué consecuencias van a tener esos cambios. Uno de los primeros elementos es identificar justamente el objetivo del sistema de gestión y el alcance. Para ello, yo voy a tener que identificar, para poder conocer ese alcance, pues obviamente qué tratamientos de datos realizo como organización. El entendido de la definición que ya vimos de tratamiento, que es pues la obtención, el uso, el aprovechamiento, la difusión y todas las diferentes etapas que integran el sistema, el ciclo de vida de los datos personales. De tal manera, para que yo pueda saber qué alcance va a tener ese sistema de gestión, tengo que descubrir qué tratamientos como organización realizo. Si esos tratamientos de datos, qué áreas los organizan, cuál es la estructura de mi organización en función para saber pues cómo voy a ir jalando personas para que ayuden en este proceso de implementación y sobre todo qué recursos tengo. Si yo tengo un alcance muy ambicioso, muy amplio, requiero recursos en función de tiempo, en función de personas, en función de elementos para cumplir con ese alcance. Si yo tengo un alcance acotado, pues obviamente va en función de los recursos que tenga para poder atender este primer elemento y a lo mejor en un futuro ir ampliando mi alcance del sistema de gestión. Depende mucho cómo la organización lo quiere establecer. Para ello, una vez que ya tengo definido pues, ese alcance en función de todas estas áreas que tratan los datos personales, pues voy a identificar claramente dentro de este sistema cuál es el objetivo. ¿Qué pretendo lograr con la implementación de un sistema de gestión? O sea, pretendo de primera entrada, pues obviamente proteger los datos personales, cumplir con factores que puedan ser tanto a nivel del negocio, tanto regulatorios, factores tecnológicos que tenga que considerar, y en función de ello voy a hacer una redacción de alcance. Obviamente esa redacción pues va a ser como un poco lo que para los sistemas de calidad es como tener tu política de calidad, ¿no? Donde en un enunciado, en un párrafo muy claro, muy conciso, tienes muy claro hacia dónde va este sistema de gestión de calidad. En el caso de datos personales es justamente identificar a través de ese pequeño párrafo un objetivo que sea muy claro y muy conciso de para qué una organización tiene implementado un sistema de gestión de datos personales. ¿Qué tipo de palabras se les ocurre para desarrollar un sistema de gestión? O sea, digo, un objetivo de un sistema de gestión.
sea, ¿qué debería de cumplir un sistema de gestión de su organización? Con una palabra que ustedes me puedan decir que debe tener esta redacción. Seguridad, seguridad de la información, ¿ok? Proteger los datos, muy bien. Proteger, ¿ok? La integridad. Cumplimiento con los principios, muy bien. Evitar vulneraciones, perfecto. Control. Garantizar y proteger los datos, muy bien por acá. Seguridad. O sea, prácticamente el seguimiento, cumplimiento. O sea, todas estas palabras que en esa lluvia de ideas te permitan definir en un enunciado muy claro y muy conciso para qué tu organización quiere un sistema de gestión, para temas de cumplimiento, que esté alineado al cumplimiento de principios, deberes y obligaciones que establece la ley, la normativa secundaria, que incorpore nuevas prácticas para que la organización proteja los datos personales y evite cualquier vulneración. Es importante en esta definición de los objetivos que existe esa claridad, sobre todo porque ese objetivo debe ser contagioso. Yo les decía, el sistema de gestión lo implementa toda la organización en función de que en algún momento son partícipes, ya sea a nivel de cumplir, ya sea a nivel de desarrollar controles o ya sea a nivel de rendir cuentas o la alta dirección con su compromiso sobre apoyar a este sistema de gestión. Entonces, en cualquier momento, pues ese sistema de gestión va a requerir que todo ese enunciado que transmita su objetivo sea contagioso para la organización, ¿no? Algunas veces en estos escenarios se emplean la parte de la definición de objetivos SMART, que seguramente alguna vez han escuchado, pues que sea en función, no significa que deben de considerar al 100 esta declaratoria de un objetivo SMART, pero se recomienda que sea un objetivo que de manera clara a través de sus enunciados sea específico, sea medible, sea alcanzable, sea relevante, sea temporal, en la función de que la redacción se los permita. De manera que un objetivo de esta manera puede ser transmitido, puede ser una clara visión para que la gente se adhiera a estos objetivos de cumplir con el sistema de gestión y sobre todo no lo vean como una carga, una obligación. ¿Qué es lo que pasa a veces? La gente cuando se le da actividades relacionadas con el sistema de gestión, si no eres un área que está dentro del tema de datos personales, lo ven como una carga adicional de trabajo. Pero es que yo, ¿por qué tengo que implementar el procedimiento, modificar, hacer y todo si ya tengo mucho trabajo? No, es parte de tus obligaciones, es cumplir con este sistema de gestión. Entonces debe de quedar muy claro en nivel de todo el personal que integra la organización, que al momento de que forman parte de cualquier sistema de gestión, política o práctica, tienen que ayudar a mantenerlo, a implementarlo, a mejorarlo, de tal manera que se genere ese compromiso y no se convierta en una carga adicional de trabajo. Sin embargo, es parte de tu responsabilidad cumplir con todo lo que la organización establece para proteger, en este caso, los datos personales. En función de eso, pues vamos a, ya una vez que tenemos claridad sobre para qué queremos el sistema de gestión y cuál va a ser los procesos o tratamientos que vamos a estar involucrados dentro del sistema, vamos a definir una política de gestión de datos. Dentro de esta política de gestión de datos, y que es uno de los requisitos que ya marca el reglamento en el artículo 48, fracción 1, les establece con mucha claridad, pues ten una política de datos y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sin embargo, ¿qué debe de contar esa política? En estos pequeños pasos yo les pongo algunos de los elementos que pueden considerar dentro de su política. No significa que sean los únicos. Si ustedes ya tienen una política de seguridad, una política previa que puedan alinear con todos estos elementos, muy claro pueden incorporar estas recomendaciones o bien pueden ustedes nutrir estas políticas que ya tienen previas con elementos de protección de datos que puedan o que sean relevantes o pertinentes incluir. Dentro de esta política, pues vamos a incluir el alcance y los objetivos. Aquí podemos poner esa declaratoria y ese enunciado y quedar muy claramente establecido cuál va a ser el alcance de ese sistema de gestión. El cumplimiento, las declaratorias de enunciados muy claros para cumplir con cada uno de los principios. Una de las definiciones que ustedes me decían, dentro de las palabras que mencionaron, en el cumplimiento con principios. Entonces, que esta política manifieste a través de enunciados muy claros cómo la organización va a cumplir con un principio de información, con un principio de calidad, con un deber de seguridad, con un deber de confidencialidad, y eso se traduzca en enunciados muy claros y muy precisos que contenga la política. Algunos elementos como las excepciones, siempre es claro entender que la ley tiene excepciones donde no aplica, ¿no? Muchos de los casos, por ejemplo, que
ahorita nos da el tema de la pandemia a nivel de datos personales, es qué pasa sobre la utilización de datos cuando una persona se encuentra en un estado de salud grave y si los puede ocupar o no. Entonces, hay excepciones que ya prevén eso, o ya hay excepciones muy claras de la ley cuando te dice cuándo sí recabas el consentimiento para una transferencia, cuándo no. Entonces, muchas veces que los documentos a nivel política cuenten con estas excepciones da una claridad de cuándo puede aplicar en un tratamiento de un dato una excepción. Y a veces eso también ayuda en las organizaciones. Otro es las partes interesadas, es decir, en este apartado vas a definir quién es tu comité, tu departamento de datos o tu oficial de privacidad o la persona que se encarga de esto, porque a través de estos documentos, cuando la gente lo lee, va a poder identificar a quién acudir cuando se trata de un tema de datos. Algunas veces me ha tocado en organizaciones que son muy grandes o con una estructura organizacional más compleja, se pierden entre a quién le digo, ¿no? Entonces acuden con el de seguridad o acuden con el de jurídico y a veces ya no saben quién se encarga del de datos o los dos se encargan de datos y la gente no lo sabe. Entonces, en ese orden, siempre es importante saber a quién acudir o cuál es la persona que va a representar con quien podemos ver cualquier duda o atender cualquier elemento relacionado con datos personales. Otro de los puntos que podemos incluir en la política es una clasificación o tipo de datos. La guía del sistema de gestión contiene una clasificación. No significa que es obligatoria. Cada organización puede definir su propia clasificación de datos personales en función de los tipos de datos que trate y la sensibilidad que para su operación represente. Entonces, ahí ustedes pueden establecer claramente esta clasificación de tal manera que toda la gente hable en el mismo idioma. Cuando veamos todos estos elementos, podemos claramente tener identificado qué para la organización es un dato personal sensible y bajo qué condiciones. Obviamente esta clasificación debe de considerar y cumplir con lo que ya la ley establece. O sea, se vale que hagas tu propia clasificación, lo que no se vale es que vayas contra lo que establece la ley, la ley en su definición de un dato personal sensible. Pudiera ser por ejemplo, si soy una entidad bancaria y para mí la clave o algún dato relacionado con la cuenta es un dato personal sensible porque al momento que yo dentro de mis sistemas pongo la clave o el número de cuenta, ese dato se vincula con un usuario y pues puede generar una afectación. Entonces, para mí ese dato, por mi operación, por el tratamiento que realizo, para mí sí es un dato personal sensible. Yo lo puedo subir ese nivel de sensibilidad. Lo que no podría hacer es decir, pues la religión para mí como empresa no es un dato personal sensible, yo lo trato como quiera. Eso no se puede hacer. Entonces es muy importante definir esta clasificación y este tipo de datos personales con claridad y que toda la gente de la organización lo conozca. Otro punto es el ciclo de vida de los datos, es decir, prácticamente aquí me refiero a que toda la gente conozca cuáles son las diferentes etapas del tratamiento de datos personales, desde lo que es el uso, la obtención y qué implica cada una de estas actividades. Sobre todo porque en algún momento la gente que ayude a hacer el inventario debe de tener con claridad si forma parte dentro de este ciclo del tratamiento de datos. Otro punto es las obligaciones y responsabilidades en materia de datos. Aquí ya es traducir esos enunciados de si hay obligaciones con respecto al inventario de datos, si la implementación de las medidas de seguridad o todos los enunciados que la organización haya estimado pertinente incluir como un enunciado que se debe cumplir por parte de cada uno de los miembros de la organización. La aprobación y apoyo de la alta dirección, pues obviamente esto es vital para toda política o toda la documentación relacionada con el sistema de gestión que pase por una parte de revisión, de aprobación y sobre todo la aprobación más importante es la aprobación de la alta dirección. Si no tienes convencida una alta dirección sobre este sistema de gestión, sobre su funcionamiento, sobre los diferentes elementos, pues no contamos con ningún elemento, pues obviamente que desde lo más alto pueda avalar todo lo que estamos generando y lo más probable es que esto pues, no tenga un seguimiento o una claridad de a dónde vamos si no convencemos de entrada a la alta dirección sobre este sistema de gestión. Ahora, medios para la difusión y conocimiento, es decir, define que tu política cuente con los medios donde la vas a difundir. Si la vas a difundir por correo, si vas a hacer infografías, si vas a pegar carteles en todos lados, ya dependerá de cada organización, de los recursos, de los medios que tenga para difundir esta política. La idea no es solamente es que la difundas y digas ya hay una nueva política, sino que la organización la lea, la conozca y se integre y conozca las responsabilidades que esta política deriva para cada uno de ellos. Entonces, de tal forma que cada uno de los miembros de la organización debe conocer esta política y como responsable de difundir esta política, pues debes de establecer o debes de analizar qué medios son los más pertinentes para llegar a la gente, qué mensaje les quieres traducir.
muchas veces y en la mayoría de las ocasiones, pues lo que se hace es compartir la política en el repositorio donde se tienen todos los documentos y pues descarga, la imprime, la léela si quieres. La idea no es esa, la idea es cómo te voy a transmitir el mensaje de tal manera que tengas claridad en por qué existe esa política, qué pretende y qué te estoy proponiendo con todo lo que establece esta política. Y en la parte de sanciones, pues obviamente siempre dicen que para que funcione algo hay que ponerle dientes. En este caso, pues es bajo los esquemas de sanciones que tenga establecido una organización, pues ponerle qué pasa si no cumples con esta política. Generalmente las organizaciones tienen o reglamentos o actas administrativas o llamadas de atención o el esquema que ustedes, disciplinario que ustedes hayan implementado como organización. La idea es obviamente decir, también hay una consecuencia de no cumplir con esta política. Un poco como se le hace en la educación de los niños, ¿no? Si yo te enseño una acción que no debes realizar, también te tengo que enseñar que hay una consecuencia de no cumplir con lo que yo te establezco. Prácticamente es lo mismo, llevar y decir, aquí está la política, está muy claro todo lo que dice, y en caso de que no sigas la política, en caso de que no la cumplas, hay una consecuencia por ese incumplimiento. A ver, me preguntan. ¿Qué argumentos sugieres para convencer una alta dirección? Pues generalmente los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficio va? Sobre todo una alta dirección, y eso me lo enseñaron mucho en la escuela cuando veía el tema de negocios, en las maestrías de administración que van muy orientadas a preocúpate por el negocio, es a la alta dirección se le convence hablando en las variables que ellos entienden. Una alta dirección, si le empiezas a decir cuestiones de impacto reputacional, pero datos duros, ¿no? Hay muchos informes que te dicen en datos duros cuánto se pierde al año por fugas de datos, cuántos casos, en qué sectores ha habido, cuántos son los montos, incluso el INAI tiene una parte donde pueden consultar resoluciones sobre casos de vulneraciones, de vulneraciones o casos de protección relacionados con protección de datos y les habla de pues, cuáles son los principios. De hecho, si ustedes consultan los informes de labores de cada año del instituto, hay gráficos que te dice cuáles son los principios que más se han incumplido, los montos de las multas dependiendo a los sectores, todos esos gráficos, todas esas cuestiones de dinero, de tiempo, de afectación a la reputación, son variables que la alta dirección entiende muy bien y asimila muy bien. Si llegas obviamente con un proyecto donde le hablas de toda esta cuestión técnica de la implementación, pues difícilmente va a haber una aprobación. Sin embargo, si traduces toda esta estrategia en una cuestión de variables que una alta dirección entiende, como dinero, como reputación, como riesgos traducidos a la parte del negocio, pues obviamente va a tener una mayor aceptación que llegar que a lo mejor con un plan tan técnico y detallado que a lo mejor la alta dirección no. Entonces, con ellos es ser muy concisos, ir a variables que a ellos les importa para identificar por qué le va a invertir a esta idea y este proyecto. Prácticamente. ¿Cómo puedo determinar el ciclo de vida de un dato personal? O sea, prácticamente es la trazabilidad que tiene en un proceso. O sea, tengo el proceso, las diferentes etapas del proceso y yo veo cómo ese dato personal fluye a través de esas etapas. Entonces, lo que tengo que hacer es mapear mi proceso tal cual, ver todos los elementos por donde pasa, áreas, personas que va tocando. Imagínense si soy el de una ventanilla que recibe la información para darles una credencial o una credencial de beneficio, de esas que ahorita se ocupan mucho como monederos electrónicos. Si yo voy a gestionar eso, pues desde que la persona llega y donde me da sus datos, y después de que llegan mis datos, pues se va en un formato físico, se queda en electrónico, después de esa información, a dónde se pasa, con quién se comparte, quién la guarda, todo ese ciclo de datos tengo que hacer para cada uno de mis procesos que realicen tratamiento. Ahora, ¿quién lo va a realizar? Pues lo va a realizar la persona que en el día a día hace esa operación o trata los datos. No lo puede hacer, y sí lo puede hacer de la mano, o sea, llevándole esta cuestión teórica a alguien que gestiona todo el proyecto de la implementación del sistema, sí le va a proporcionar todo ese conocimiento técnico y teórico necesario, pero quien va a hacer ese análisis es la persona que día a día realiza el tratamiento. Porque una persona que en este caso implementa, pues tiene el conocimiento a nivel teórico de lo que debe contar este ciclo de vida, pero particularmente no sabe toda la operación que en el día a día se está realizando con ese dato. Entonces eso lo va a conocer una área de tratamiento en acompañamiento con esta persona que sabe sobre el tema de datos personales. Ahora, otro de los elementos es ya una vez que tienes identificado cuál es el alcance de este sistema de gestión, para qué quieres este sistema de gestión, que es el objetivo, tienes identificado
esta cuestión de la política y claramente establecida, pues voy a identificar ahora las funciones y obligaciones del personal que trata los datos. Aquí me interesa que cada una de las personas que realice ese tratamiento esté identificada para que yo pueda saber a través de ellos qué tipo de tratamiento realizan, a través de qué medios lo realizan, cuál es el ciclo de vida de los datos personales que está realizando y dónde participa esa persona. Pudiera ser por la complejidad de un tratamiento que intervenga en diferentes etapas del ciclo de vida. A lo mejor desde la obtención de los datos en esta membresía que les platiqué, les ponía de ejemplo, intervengo, pero a lo mejor en algún momento también intervengo en el almacenamiento de la información, en compartirlas con un proveedor que me va a hacer el plástico de estas tarjetas. Entonces, toda esa información la tengo que tener mapeada y con una trazabilidad clara para saber, pues obviamente, qué participación tiene cada una de estas personas en función que eso me va a permitir saber qué riesgos pudiera presentarse en cada uno de esos tratamientos. ¿Quién va a saber esos riesgos? Pues la persona que está tratando los datos. Yo puedo saber que si obtengo los datos de una manera física, pues hay datos, hay riesgos que están asociados a que se lleve la información física, a que en ese momento pues se me caiga el café y esa información no se vea, dañando pues por ahí la integridad del documento, o si los comparto con otra área que es de manera física, pues a lo mejor no me quedo con un resguardo de esa información y solo la comparto tal cual, hay un riesgo de que no se tenga un respaldo de esa información. Entonces, todos esos riesgos solamente los va a identificar esa persona que realice el tratamiento de datos. Y en función de esos riesgos que se identifiquen, vamos a poder determinar qué medidas de seguridad van a ser necesarias implementar para que yo pueda determinar, atendiendo estos riesgos, qué es lo que voy a necesitar para que pueda ser implementado. Entonces, en esta parte, pues voy a ver, una vez que yo tenga identificado esto, pues con esta parte voy a saber cuáles son esos aliados, si quieren verlo de esta manera, que van a poder ayudarme a que se implemente este sistema de gestión. Porque no solamente los vas a requerir para descubrir los tratamientos, van a ser parte importante para implementar las medidas de seguridad. Bueno, primero gestionar, bueno, identificar los riesgos, implementar las medidas de seguridad que se requieran para atender estos riesgos y en todo momento te van a ayudar a mantener ese sistema de gestión. ¿Alguna duda, pregunta por ahí? Tengo el mic. ¿Alguna duda, pregunta? Tenía por ahí, creo que un mic prendido. ¿Alguna duda? Hola, hola. Sí, yo tengo una duda, Miguel. Dime, ¿Qué Daniel. tal? En términos de este tema de obligaciones y responsabilidades, por ejemplo, la empresa en donde yo estoy realmente es muy pequeña, pero ya tiene muy claro todo el tema de tratamiento de datos personales, responsabilidad, la alta dirección está comprometida. Como parte de lo que estamos haciendo, pues ya definimos un responsable de seguridad y un comité de seguridad. Estamos implementando en este momento el tema también del sistema de gestión de seguridad de datos personales. Mi pregunta es, si buscamos una certificación con el INAI, podemos tener o podemos definir que el responsable de seguridad sea también el responsable de privacidad y lo mismo con el comité, o tienen que ser figuras independientes en ambos casos. Ok. Bueno, primero antes de entrar a la parte del perfil del responsable, es importante mencionar, el instituto, o sea, el INAI, no certifica, o sea, el INAI valida esquemas, ¿sale? Porque hay un organismo que sí es el que certifica. Por eso lo vamos a ver más adelante cuando explique el esquema, pero solo para precisar esa cuestión. Cuando el INAI, o en este caso ya sea el INAI o un organismo de certificación, evalúe esa función, dependerá mucho, obviamente, de los recursos que tengas disponible y también en función de la justificación de por qué está definida esta persona, ya sea una u otra, ¿no? Si es la parte legal o es la parte técnica. Lo ideal, o sea, hay una guía que hizo el INAI que habla justamente sobre cómo designar a esos responsables en materia de protección de datos al interior de las organizaciones, ya sea un responsable, una persona o un departamento, que es una obligación que para el sector privado está establecida en el artículo 30. En este orden de ideas, en esta guía te da un conjunto de recomendaciones de qué es lo que debe tener esa persona que tú designes. Una de las principales es, bueno, pues si eres una entidad muy pequeña, pues a lo mejor identificas dentro de esas buenas prácticas que te da el instituto, si esta figura que formaste con esta entidad de seguridad o esta entidad legal
complementan estas disposiciones, que generalmente es pues que conozca sobre temas de datos, que conozca medidas de seguridad, que tenga liderazgo, que sea proactivo, la comunicación. Entonces, algunas veces estas figuras independientes te ayudan en alguna de estas características, pero a veces también te favorece más complementarlas, ¿no? Y crear a lo mejor una entidad o un departamento que tiene una parte legal y una parte de seguridad que ayuda a implementar, ¿no? Entonces, eso creo que podría a lo mejor esta guía ayudarte para que cuando definas ese rol que cada una de esas personas tenga, pues identifiques qué tan alineado están estas recomendaciones que da el instituto. ¿Sí, Ok, Dani? perfecto. Sí, Entonces, muchísimas gracias, Miriam. sí. Sobre todo, y eso es bien importante, todas las funciones y obligaciones deben de quedar documentadas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre da claridad de saber qué funciones y obligaciones tienes con respecto al tratamiento de datos que realizas, conociéndolo ya sea a través de tu perfil de puesto, conociendo a través de la política, hablando de este responsable de datos personales y definiendo claramente, pues, quién es esa persona, qué responsabilidad tiene, qué figura y sobre todo qué perfil debe tener la persona que esté tanto realizando un tratamiento de datos como en el caso de un responsable al interior, hablando como responsable de la figura que gestiona todo el tema de datos personales, para que quede claramente documentada, ¿no? Entonces eso es como de lo más importante. Y hay una guía que el instituto hizo para definir esta persona que es un departamento o un responsable al interior. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Pregunta. Bueno, entonces una vez que ya tenemos identificadas nos preguntan acá, ¿cuáles son los mecanismos para poder medir la efectividad de una política? Pues puede haber muchos mecanismos que nosotros empleemos. Uno de ellos y los más recurrentes es a través de auditorías, a través de incidentes, por ejemplo. Si yo identifico que en un periodo de tiempo, son ejemplos, ¿no? Puede haber muchísimos más mecanismos. De los más comunes o recurrentes es saber a través de evaluaciones, a lo mejor al azar, a través, hay hasta de las más dinámicas y curiosas, puede haber hasta cómo probar la efectividad de una política, ¿no? Había una organización que tenía, por ejemplo, una política dentro de las políticas de seguridad, donde decía, todo archivo que tú llega a través de tu correo electrónico, no debes descargarlo si pues, no tiene una fuente confiable o pudiera parecer sospechoso, ¿no? O sea, la idea era, pues, no descargues cosas que no debes de tu correo si no estás seguro del remitente que te lo envían y aún así, estando seguro con el remitente, pues mantente alerta. Pues obviamente uno de los mecanismos que empleó esta organización es generar un ataque de phishing, ¿no? Un phishing, pues si que quieren ver como un poco lo que dicen de como hacking ético, a nivel de decir, voy a probar si mi organización, toda la gente comprende la política y sabe que no debe descargar archivos de los correos electrónicos si no está seguro del remitente o aún así estando seguro del remitente. Hacen un documento donde parece que se les envía una información al personal e identifican, obviamente no con la finalidad de robar datos ni atacar a nadie, simplemente con el punto de saber quiénes descargaron el archivo y quiénes lo ejecutaron, ¿no? De tal manera que de manera indirecta esta organización podía tener un reporte de decir pues, cuántos, a lo mejor en una escala del 100%, el 60% sí descargó el archivo, sí lo instaló. Y era un fin para yo poder medir si realmente la gente es consciente de saber que no debe descargar archivos o no. Entonces, de manera indirecta son mecanismos que a lo mejor son más creativos y más elaborados, pero me permite saber si la gente está consciente sobre este tema. En el caso de datos es igual, o sea, puedes diseñar estrategias que te permitan saber a través de exámenes sorpresa, evaluaciones, auditorías, entrevistas, donde le preguntes a la gente si realmente conoce y sigue eso. O a través de auditorías o revisiones eventuales poder ver pues, si la gente no deja, por ejemplo, documentos expuestos en su escritorio o si a través de ingeniería social no puedes obtener información o datos personales de los que gestiona o está manejando por sus operaciones. Entonces, hay diferentes mecanismos desde los más sencillos hasta los más elaborados para poder medir estos elementos. ¿Alguna pregunta más? Me preguntan de las rutas de las resoluciones. Ahorita les comparto la liga donde pueden consultar estos temas. Y siempre es importante, ¿no? Les decía, estar actualizado con la información de la autoridad. Cada año se hace un informe de labores donde se dice como autoridad el INAI que ha hecho. Entonces, hay muchos datos estadísticos que pueden ayudar, tanto a nivel si son consultores, tanto a nivel si son organizaciones y quieren fundamentar sus proyectos o propuestas que estén haciendo hacia la alta dirección, que les pueden dar mucho valor, ¿no? Entonces, esos los pueden
ir siguiendo cada año y sobre todo, pues les dice todo lo que se ha generado. Una vez que ya tenemos identificado a estas personas, pues parte de lo que establece el artículo 61 del reglamento, en una de sus fracciones, es hacer un inventario de tratamientos de datos personales. ¿Qué prácticamente es un inventario? Pues algo donde vamos a descubrir qué datos estamos realizando, dónde los estamos realizando, qué características tienen, si esos datos se quedan en la organización, se comparten con terceros, con encargados. Y uno de los primeros puntos de este inventario es identificar tus sistemas de tratamiento. ¿Qué es un sistema de tratamiento? Pues los medios que nosotros vamos a utilizar para realizar el tratamiento de datos personales a través de cualquiera de las acciones que están comprendidas aquí, ya sea la obtención, el almacenamiento, el uso, la divulgación. Entonces, todos los medios que empleemos para realizar cada una de estas acciones va a ser un sistema de tratamiento. ¿En qué se traduce un sistema de tratamiento? En un activo de la organización. O sea, prácticamente todos los sistemas de tratamiento son activos de la organización. Vamos a identificar qué finalidades tiene este tratamiento. Prácticamente nosotros descubrimos a través de los procesos para qué estamos utilizando los datos. Si los empleo los datos para realizar este trámite de una membresía o un monedero electrónico, pues ¿cuál es la finalidad de tratar esos datos? Esta finalidad te va a servir también para cuando analices los avisos de privacidad. Por eso se decía mucho que empezábamos con el aviso de privacidad cuando recién surgió la ley, pero realmente para poder descubrir para qué quiero los datos, con quién los comparto y los datos que estoy utilizando, eso lo hago a través de un inventario. Entonces tendría que haber construido primero mi inventario para saber qué tratamiento y en función de ello diseñar adecuadamente mi aviso de privacidad. Entonces, en esta parte de finales del tratamiento hago esa redacción de conocer cuáles son los fines para realizar este tratamiento de datos personales. ¿Qué tipo de datos personales? Pues aquí puedo hacer uso de tipos o categorías de datos. Puedo decir puntualmente trato el nombre, la dirección, el teléfono, o puedo decir datos de identificación y contacto, datos patrimoniales, datos biométricos, y esos tenerlos categorizados. ¿Dónde van a estar definidas esas categorías? Pues ya decíamos que en la política teníamos un apartado específico donde podíamos delimitar esas categorías. Entonces, si bien cuando yo refiero en mi aviso de privacidad datos categorizados, ¿dónde puedo consultar esa categoría? Pues se encuentra disponible en la política interna de protección de datos del responsable, ¿no? Entonces, aquí vamos a identificar y también esta parte nos va a permitir saber si tratamos datos personales sensibles o no. Un buen ejercicio, por ejemplo, para construir un inventario de datos o para nutrir su inventario de datos es ahora con los nuevos tratamientos que se pueden derivar por el tema de la nueva normalidad. Vamos a tener que incorporar estos tratamientos, vamos a tener que definir periodicidad para estos tratamientos. O sea, no significa que trates los datos personales de por siempre, de las condiciones de salud de la gente, cuando tiene un cierto periodo en el que tú debes de mantener esa información. Entonces, un buen ejercicio es incorporar en sus inventarios estos nuevos tratamientos o crear sus inventarios a partir de estos nuevos tratamientos. Porque en función de ello, pues van a tener que definir un aviso de privacidad para estos nuevos tratamientos. En esta parte voy a identificar cuál es el personal involucrado en el tratamiento. Es decir, pues todas esas funciones y obligaciones que ya habíamos visto donde identificamos a esas personas, pues aquí va a estar estas personas que van a estar involucradas y que debe tener una claridad de quiénes son, ¿no? Aún sean archivos temporales, aún se trate de un becario, aún se trate de un servicio social, todos ellos deben de estar inventariados y reflejado el grado de contacto que tienen con esos datos personales. Sobre todo porque a través de este inventario vas a poder descubrir nuevos riesgos. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo mi inventario y solamente considero las figuras del organigrama, pero a lo mejor el becario o el servicio social también tiene acceso a esa información? Pues es un riesgo que no estoy considerando y si en mi inventario, que es el primer momento donde descubro lo hago mal, cuando pase el análisis de riesgo, pues no voy a identificar ese riesgo. Entonces, generalmente, que esos riesgos que no están identificados y que en el tiempo no son atendidos, pues puede generar un punto de vulnerabilidad donde casualmente ese becario a lo mejor se roba la base de datos, la publica en su red, hace lo que sea con la información, ¿no? Entonces, de ahí es la gravedad de no realizar adecuadamente un inventario con información realmente confiable. En la parte del inventario también es descubrir quiénes son esos encargados con quien comparto información. Es decir, ya analicé internamente cómo se da el tratamiento de la información aquí, pero me va a interesar también descubrir quiénes externos a mi organización tienen acceso a esa información. En este caso son los encargados, descubrir si tengo cláusulas contractuales con ellos, si esas cláusulas contractuales cumplen con el tema de datos, si están actualizadas, si son vigentes, si se necesita un convenio
un convenio adicional o una cláusula adicional que incluya todos esos temas de datos, ¿no? Y en la parte de terceros, es decir, transfiero la información hacia terceros y en el caso de que los transfiera, ¿quiénes son? ¿Cuál es la finalidad de la transferencia? ¿Existen excepciones a ese consentimiento para la transferencia o tiene que haber un consentimiento por parte del titular? Entonces, todos estos elementos ya los tengo que ir identificando en este inventario de tratamientos. Y en la difusión de datos, es decir, además de mi organización, externamente, encargados y terceros, ¿existe una difusión de esa información? Imagínense que estoy haciendo un concurso, soy una empresa que vende refrescos y voy a hacer un concurso donde los niños platiquen su experiencia de consumir refrescos, ¿no? Entonces, en esa función voy a identificar que al final voy a ver una difusión de los nombres de los ganadores, que son menores de edad y que requieren unas condiciones especiales para el tratamiento de esa información. Entonces, muy importante saber que dentro de toda la obtención de los datos, los que participan y toda la gestión del concurso, en algún momento esa información se va a ir afuera, va a estar expuesta en redes sociales, en mi página de internet y en los diferentes medios que existan. Y lo muy importante, sobre todo en el sector privado, el tema del plazo de conservación. A veces tenemos la información y decimos, pues la guardamos por si acaso, ¿no? Y ese si acaso se convierte en que son 30 años y sigues guardando la información. Y eso se convierte obviamente en recursos, en dinero, en tiempo que requieres para invertir a lo mejor en guardar información que ya perdió una finalidad y que ya no funciona, ¿no? Como tal, el instituto hizo una guía para el borrado seguro de información que les puede dar directrices para saber, pues ya a lo mejor identifiqué que esa información que tengo en archivo muerto realmente está muerta porque ya tiene 30 años guardada, ya a lo mejor la gente que trabajó en ese momento conmigo, que eran expedientes de personal, ya a lo mejor ya hasta falleció, y pues no requiero tener realmente esa información. Entonces, ¿cómo la destruyo? Pues esa guía les va a dar directrices para saber cómo pueden eliminar esa información. Y en el caso del sector privado, les decía, es muy importante este punto, porque no hay como tal, a diferencia del sector público, que sí hay una ley que les habla del tema de archivos y secciones y tiempos de resguardo de la información. Aquí no tenemos como tal una directriz macro, más que algunas legislaciones, ya sea a nivel laboral, a nivel de seguridad social, a nivel fiscal, que les hablan de tiempos de retención, que varían entre 5 o 10 años, etcétera. Entonces, en función de ello, la organización deberá de primero considerar esos tiempos que pudieran ser de leyes aplicables, pero también deberá definir sus plazos de conservación dependiendo del tipo de información y tratamientos que realiza. Recuerden, uno de los principales puntos es de si un dato personal ya venció su finalidad, no tengo para qué resguardarlo, pues elimínalo, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues es que los datos no siempre tienen un valor para mí. Ah, bueno, identifica que esa finalidad para guardarlo sea realmente justificada y que realmente deba de haber una condición por la cual la tengas que guardar. No se trata de destruir por destruir, se trata de fundamentar adecuadamente por qué debes de conservar la información y si ya no la requieres, pues obviamente destruirla de manera segura, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que llevamos? Yo, Ricardo, Dime, Ricardo. en el caso de la conservación, entiendo que hay normas o leyes que te dicen, por ejemplo, en la factura 5 años mínimo, ¿no? O sea, es un ejemplo. Ajá. Pero todo ese plazo de conservación deberá ir indicado en los procesos que están documentados. O sea, es decir, si yo tengo un proceso donde dice que al término del uso del correo lo tengo que eliminar, ¿deberá estar registrado en ese documento? Deberá, en ese proceso. Una de las recomendaciones es que lo tengas, digamos, considerado en el inventario. O sea, ¿a qué me refiero? Mapeas todo el proceso y sabes que la factura tiene un tiempo de retención asociado de 5 años. Entonces yo digo ahí, plazo de conservación por la gestión de las facturas, tengo que considerar 5 años de acuerdo a la ley y bueno, si hay un precepto legal, pues poner cuál es el fundamento legal. En función de que ya tenga identificado que cuando se trate de un tratamiento de este tipo relacionado con facturas, va a haber 5 años donde yo tengo que resguardar esa información. Porque cuando yo, imagínate una solicitud de cancelación, donde yo te diga, quiero que borres la factura que me emitiste a mí. Entonces tienes que identificar dentro de tus tratamientos si hay alguna condición por la que me pudieras decir a mí como el titular, no puedo borrar la información, pero la puedo bloquear el tiempo que me marcan esos 5 años de acuerdo al fundamento tal. Aquí ya te ahorraste, digamos, al momento de hacer tu inventario adecuadamente, ya sabes que hay una condición de 5 años por un fundamento tal. Por lo tanto, la respuesta que tú me tienes que dar a mí como titular es de no se puede eliminar tu información por una condición fundamentada en tal. Por lo cual, tu dato personal entrará en una condición de bloqueo
durante el tiempo que establece esta ley, que son los 5 años, y después de esos 5 años, con mucho gusto, borro la información. Pero eso lo tienes que tener claramente identificado de manera previa, todos aquellos tratamientos que pudieran darte una condición de bloqueo, para saber de primera mano que hay esos tiempos y qué fundamentos están amparando esa conservación. ¿Sí va por ahí, Ricardo? Sí. Bueno, de hecho, sí, es correcto esa parte que mencionas, tenerlo identificado. Ajá. Y lo que mencionaba de tenerlo en un proceso es porque para mí sería como una forma de control, porque vamos a decir que eso lo sabría el encargado de los datos personales, ¿no? O sea, tiene esa matriz, sabe cuál es el tratamiento, pero muchas veces ya en el proceso, en el día a día, pues los que lo ejecutan, de alguna manera, pues deben de saber también que no se puede destruir cierta información que yo mismo establezca como manera de control, ¿no? Es correcto, ¿no? Y de hecho, en esa parte, pues se complementan. Digamos, si una política te habla de que no se puede destruir la información de datos personales, o que deberá destruirse toda información de la organización considerando el procedimiento de destrucción y conservación de la información que la organización tiene, y que ya va relacionando la política hacia un procedimiento ya muy específico que incorpora todo este tema de borrado seguro y de conservación, ¿no? Es correcto. Y nada más otra pregunta. Dime. En el tema de los contratos, algo que hemos identificado mucho es que a veces se tienen contratos marcos, ¿no? Que se manejan ya en jurídico, ¿no? Como el borrador, ¿no? Ajá. Habla mucho del tema de la confidencialidad de la información como un todo, ¿no? Así como se establece la confidencialidad, pero yo entendería que hablando de protección se tiene que hacer énfasis adicional en el tema de protección de datos personales, ¿es correcto? Sí, en el caso particular de lo que es la ley federal, se queda en que tengas un documento, un instrumento jurídico que ampare todo este tema de los tratamientos de datos, ¿no? Y hasta ahí. En el caso de la ley general que aplica para el sector público, ya no nada más se queda en un documento, ya da una serie de elementos que deben ser contenidos como cláusulas dentro de los contratos. Si bien no aplica para sector privado, sí puede ser una referencia de decir qué elementos debo de incorporar. De hecho, si mal no recuerdo, es el artículo 59 de la Ley General, que les dice cuáles son los elementos que deben incluir estas cláusulas, de tal manera que ustedes lo puedan tomar como una buena práctica e incorporarlo en sus contratos, y más allá del tema de solamente la confidencialidad, que es muy común. Si ya hay un contrato, pues no sé tanto del tema de leyes, porque no soy abogada, pero en la parte de los contratos que son marcos, pues pueden hacer ya ustedes adecuaciones y clausulados muy particulares, como adendums a esos contratos, donde ustedes puedan establecer, pues no nada más es la confidencialidad, ¿qué crees? Para cumplir con esta ley, ahora tengo que considerar, y pueden tomar como referencia este 59 de la Ley General. ¿Sí? Ok, de acuerdo, gracias. ¿De qué? Bueno, vamos al plazo de conservación, y después ahora vamos a ver la parte del análisis de riesgo. Hasta este punto ya tengo identificado alcance, es decir, qué tanto abarca mi sistema de gestión, objetivo, para qué quiero computar con este sistema de gestión, con enunciado muy claro y muy específico, pudiendo añadir este tema de componentes SMART. Puedo identificar las funciones y obligaciones de las personas que van a ayudarme a implementar todos estos elementos y que tratan los datos. Puedo construir mi inventario de datos que me van a permitir tener ese primer acercamiento para saber qué tratamientos estoy realizando, qué finalidades, tanto de manera interna, quiénes tratan los datos y cómo se encuentran, tanto de manera externa a través de encargados y terceros, y en el caso de realizar alguna difusión o tener que conservar o eliminar la información, pues tener claramente identificado a través de este formato. Existe un formato que hizo el instituto, pero eso aplica para la ley general. Sin embargo, les sugiero que le echen una vista. Es un Excel que ustedes pueden encontrar en la página del INAI, en la parte de los documentos para sector público, donde ustedes pueden descargar en la parte del programa de protección de datos. Abajo hay una parte que dice anexos del programa de protección de datos, donde ustedes pueden descargar ese Excel, que prácticamente es un template de cómo se construye un inventario de datos hecho para el sector público, pero que les puede ser de ayuda para ustedes como sector privado, en función de algunos elementos que ustedes pueden incorporar dentro de sus matrices o documentos que hayan hecho para el inventario de datos personales. Ya una vez que sabemos y descubrimos qué tenemos, prácticamente esto, si se dan cuenta, en función de la protección de datos, funciona en saber qué tienes, de qué lo vas a proteger y cómo lo vas a proteger. Ahorita estamos entrando en esta etapa de qué voy a proteger, eso que ya descubrí que tengo en mi inventario de datos. En la parte de análisis de datos, vamos a considerar que la organización debe de tener internamente definido un proceso para gestionar esos riesgos. Voy a identificar
dentro de un proceso de gestión de riesgos, cómo voy a atender esas amenazas y esas vulneraciones que pueden afectar y comprometer la seguridad de los datos personales. Una propuesta que hace, por ejemplo, ISO 31000, te dice, considera un proceso de gestión de riesgo que integre justamente un alcance y criterios, un punto donde evalúes los riesgos con una metodología, realices un tratamiento de esos riesgos, tengas una parte donde comuniques a las partes interesadas y quien deba estar realmente comunicado sobre esos riesgos que existen, dales un seguimiento a todos los riesgos que identificas para ver si las medidas que estás tomando para tratarlos realmente son efectivas y están ayudando a disminuir el nivel de vulnerabilidad existente, y emite reportes o informes que te ayuden a, obviamente, dar información sobre el comportamiento de los riesgos, pero también no solamente a nivel operativo, sino a nivel alta dirección, que él conozca. ¿Se acuerdan que les decía? Parte de lo que una alta dirección debe saber debe estar traducido en sus variables. Una de sus variables es traducirle estos riesgos a afectaciones hacia su negocio, afectaciones económicas o afectación incluso hacia los que confían en ellos y que son parte de su, obviamente, pues, parte de su negocio, ¿no? En este entendido, pues obviamente todos estamos expuestos a situaciones de riesgo, ¿no? Y riesgos en algunos casos hasta eventuales. El tema de la pandemia, pues es un riesgo que tenemos que tener identificado y ahora actuar en función de que si vuelve a ocurrir en un futuro, ya sabemos qué acciones debemos de realizar y qué cuestiones debemos estar considerando para poder garantizar la continuidad, para poder garantizar la seguridad de nuestro personal, etcétera. Entonces, así como vemos componentes como estos, es muy común en algunas entidades, más en las públicas que privadas, aunque bueno, también hay instituciones privadas que sus prácticas no pueden ser muy buenas o no son muy buenas o tienen un apetito de riesgo muy, muy grande. Entonces, en este caso, pues son escenarios comunes, ¿no? Nos enfrentamos a situaciones de riesgo, pues donde aquí que podemos ver, pues tenemos la información expuesta, sin medidas de control de acceso, tenemos ahí la información que pudiera de tener información tanto confidencial como datos personales, no hay una persona que esté controlando la entrada o el acceso al lugar, pues por las instalaciones pues pudiera no haber un mecanismo para el control de incendio, menos para saber quién se lleva la información, de qué cajón, un registro, una bitácora que diga quién se le prestó qué. Entonces, en función de eso es descubrir si se está realizando un tratamiento de datos a través de almacenar la información ahí y que forma parte a lo mejor de un proceso donde pues gestiono todo el trámite y hay un punto donde alguien va a almacenar la información. Ahora yo voy a saber en este punto qué riesgos existen. Es diferente, imagínense en una escala hacia atrás, es diferente si yo veo los riesgos de cuando la gente está proporcionando la información. Yo te entrego mi expediente, yo te lo doy, y en ese momento hay un riesgo, que ya les decía, pues que se caiga el café, que se pierda la información, que no capture adecuadamente los datos, miles de riesgos que aquí. Sin embargo, en cada una parte del ciclo de vida, hasta llegar a esta parte del almacenamiento, que pudieran haberse presentado riesgos también en las diferentes etapas. Pero en esta parte que estamos viendo en la imagen hablamos del almacenamiento, que es una parte del ciclo de vida de todo este proceso donde se está realizando el tratamiento de datos y donde es importante identificar los riesgos en cada una de las etapas de este ciclo de vida. Si se dan cuenta, se va relacionando. Si yo no hago una adecuada identificación de la trazabilidad, si no construyo adecuadamente mis inventario de datos y estoy omitiendo algunas fases, cuando llega la parte de riesgos, ese error lo voy a ir arrastrando. Y lo que les decía, puede haber riesgos que pasen por alto y que no tomemos medidas o acciones a tiempo, ¿no? Y ahí no es que mi sistema de gestión no fue efectivo. El momento que implementé o que diseñé, no hice una adecuada revisión de ese descubrimiento sobre los tratamientos, lo cual afectó que no viera estos riesgos que se están presentando aquí. Entonces, dentro de este proceso, ¿qué tienes que identificar? Pues en la parte del alcance, pues como parte de la gestión de riesgos debes de analizar el contexto interno de la organización, el contexto externo, tratamientos que realizas, los tipos de datos, los sistemas de tratamiento, el personal responsable de ese tratamiento y la definición de los criterios de evaluación del riesgo. Es decir, ¿qué elementos voy a considerar para gestionar los riesgos? ¿Se acuerdan que yo les decía, en la parte de gestión de riesgos hacia datos personales, no solamente es considerar el riesgo a nivel de la organización, es considerar los riesgos que puede generar un mal tratamiento de los datos hacia los titulares. Llámese una discriminación, una afectación hacia incluso la integridad de un titular. O sea, imagínense que se vulnera una base de datos donde ustedes tengan publicado quién está contagiado y quién no de COVID, ¿no?
Entonces, en función de eso, pues puedes generar una afectación hacia la reputación, hacia un daño a la integridad física o incluso discriminación de que la gente no quiera tener contacto con esas personas. Entonces, en función de eso, pues obviamente debes de diseñar cuál va a ser tu criterio para evaluar estos riesgos y ya una vez que definas estos criterios, incluso el mismo reglamento establece que puedes considerar la sensibilidad de los datos, el desarrollo tecnológico, el número de titulares, vulnerabilidades previas que hayan ocurrido, requerimientos legales o incluso el valor de los datos personales, ¿no? Ahí habría que identificar qué tipo de medidas o herramientas puedes utilizar o incluso metodologías para evaluar el valor que tiene un dato personal, ¿no? Hay algunas calculadoras que existen, hasta ahorita solo hay un documento de la OCDE que habla sobre la valoración cuantitativa de los datos personales. Hasta el momento no ha desarrollado nada puntual que digas aquí metes tus datos y te dice que vale 5 pesos, que sea formal, ¿no? O sea, se encuentran algunas calculadoras que no tienen un fundamento tal para realmente decirte cuánto es lo que está considerando basado en ciertos criterios, pero en algunos casos hay organizaciones que sí pueden llegar a un enfoque cuantitativo de sus datos, ¿no? Y en función de eso, incluso a lo mejor de sus riesgos, o sea, podría decirte si se vulnera la base de datos del cliente, a la organización pierde 1 millón de pesos. Podría ser que organizaciones así llegaran a ese tipo. En el documento que les platico del lado de, hacen un análisis con Facebook, con Google, que tienen datos de bolsa y que pues pueden ver cuánto es lo que ganan en cierto tiempo por los datos que utilizan. Entonces, en ese caso, pues pudieran ser que empresas, dependiendo del tamaño, sí pudieran llegar a un enfoque de ese nivel. En una etapa ya de evaluación de riesgo, lo que vamos a identificar es posibles eventos, es decir, y se acuerdan que les platicaba desde hace rato cuando tocábamos el tema de riesgos, es identificar cuáles son los escenarios de riesgo o eventos posibles que pueden afectar la seguridad de los datos personales. Si estoy en el almacenamiento, de que ahorita les ponía en la fotografía, hay muchos escenarios de riesgo que se están presentando ahí. O sea, hay una condición donde pues no tengo un control de acceso que permita, o ni siquiera la puerta está cerrada, no está la persona que puede gestionar quién entra, quién sale, no hay una cámara que esté, o por lo que se percibe, no hay una cámara que monitoree, pues por lo menos como un control disuasivo que alguien entró ahí en dado caso de que ocurra un incidente o una vulneración de esa información. ¿Qué amenazas y qué vulnerabilidades pueden afectar la seguridad de los datos? Pues, amenazas tanto internas como externas que pudieran, en el caso, por ejemplo, que veíamos, no hay un control de incendios y si alguien prende ahí esa información con tanto papel, pues lo más probable es que se queme toda la información y la perdamos si no la tenemos digitalizada. ¿Qué vulnerabilidades existen? Es decir, qué deficiencias, qué carencias, qué controles no están adecuadamente implementados en mi organización para favorecer que esa amenaza se materialice. ¿Y qué ocurre cuando una amenaza se materializa? Pues obviamente la posibilidad de que ese escenario de riesgo se materialice, pues obviamente genera que pudiera darse la vulneración o pudiera darse la pérdida de la información, traducido en el que si es un área que no tiene un control de acceso, en la fotografía que veíamos, si hay una amenaza de que alguien, pues sin una autorización, robe un expediente y se lo lleve, pues existe la materialización de ese escenario que va a generar la vulneración y ese expediente, pues salir de una zona de seguridad que lo proteja, ¿no? Y obviamente, la parte de la gestión de riesgos considera la evaluación de la posibilidad y el impacto. Vamos a ver de esos escenarios posibles, qué tan posible es que ocurra y qué impacto me va a generar. Pudiera ser que en algunos casos los controles me ayuden a tratar la posibilidad y el impacto, pero pudiera ser que por las condiciones del escenario solo pudiera atender alguna de las dos variables. Imagínense en el caso de un sismo. Si yo sé de un caso de un sismo que es una amenaza, pues yo puedo controlar el impacto que me genere, es decir, tener un plan de continuidad, tener identificadas medidas para que si no puedo regresar a las instalaciones, pueda trabajar desde mi casa y puedo reducir el impacto que le va a generar. Sin embargo, no puedo reducir la posibilidad de que ocurra. En ese caso son eventos que yo no tengo un control para poder decir, pues establezco algo para que no ocurra o ocurra con menor magnitud y el daño sea menor. Habrá escenarios donde sí pueda reducir la posibilidad o el impacto de que ocurra y eso en función de los controles que yo implemente para hacerlo. Además, existen diferentes técnicas que pueden ayudarlos para hacer con un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo o híbridos, ¿no? Hay diferentes metodologías de riesgo que dan una propuesta de cómo gestionarlos y que el objetivo al final es tener una valoración de esos riesgos para no solamente identificar el escenario,
sino a través de esas metodologías poder saber qué tan alta es la posibilidad de que ocurra, qué tan alto es el impacto, y si son altos y altos, pues me va a generar que tenga mayor cuidado con esto, porque pues, es muy probable que ocurra, y aparte va a generar un impacto muy grande en la organización. Para eso existen pues metodologías de semáforos, existe la metodología BAA, existen diferentes metodologías de riesgos que les van a ayudar justamente a construir esos elementos, ¿no? Entonces decía, el riesgo es identificar justamente esa posibilidad de que ocurra, se me materialice este evento posible o el impacto que me pueda generar. Yo a través de un tratamiento de riesgo lo que voy a hacer cuando implemento controles es reducir o la posibilidad o el impacto o ambas, en función que con ello el riesgo pues se vaya haciendo menor. Nunca va a llegar a un riesgo cero. La única manera en que pudiéramos llegar a un riesgo cero es que pues no utilices nada, no ocupes nada y no tengas un riesgo, ¿no? Por ahí me ponían en alguna parte del Twitter que no sabía si era como irónico, pero hablaban de los tratamientos que ahora, los cambios que ahora se están diseñando a nivel de no ocupar tu equipo de la organización o compartirlo. Y alguien decía, pues está bien, porque si regresamos para atrás y ocupamos máquinas de escribir, tenemos menos riesgos. Pues sí, pero pues en función también de lo objetivo del negocio, no hay que perder eso, ¿no? Imagínense, si todos no ocupamos computadoras, no nos conectamos por internet, ahora que todo va hacia la digitalización y retrocedes a un uso de una máquina de escribir, pues no estás cumpliendo con el objetivo del negocio y a lo mejor tu riesgo sí se está volviendo menos, pero seguramente habrá otros riesgos asociados al tema de la máquina de escribir. Entonces el riesgo cambia o se puede materializar esos escenarios hacia otros entornos. Entonces no es realmente que tengas un riesgo cero, está trasladándose hacia otro escenario y está incluso afectando el objetivo del negocio. Entonces, siempre es importante tener como esa claridad de los objetivos. En la guía del sistema de gestión, aquí hay un conjunto de amenazas típicas. En el anexo B tienen ahí, por ejemplo, algunas amenazas que les puede dar ideas de cómo construir esos escenarios de riesgo, es decir, qué amenazas existen y qué vulneraciones, e incluso la misma guía les da ejemplos de escenarios de riesgo. A los que ya tienen definidos un análisis de riesgo previamente, evalúen si ya están considerando estos escenarios, que tienen la parte del tratamiento de datos ya involucrado en la construcción del escenario. Es decir, qué amenaza y qué vulnerabilidad, y a la larga, qué te genera como consecuencia, relacionado con un enfoque de datos personales. Está la metodología BAA, que es una primera aproximación y que les había comentado. Existe la guía práctica de análisis de riesgo en el tratamiento de datos de la Agencia Española. Solamente aquí hay que tener claridad que está hecha basada en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Está el ISO 27005, que toma la parte del análisis de riesgo orientado a sistemas de gestión de seguridad de la información, que tiene pues obviamente también este conjunto de amenazas, vulnerabilidades, y que les puede también dar una idea para construir sus sistemas, sus metodologías de riesgo. Existe una publicación especial de NIST, la 800-37, que es también un framework para la gestión de riesgos, que les puede ayudar a construir su proceso para la gestión de riesgos. Existe un libro que es muy bueno en cuestión de que les explica de manera muy práctica y con ejemplos muy claros cuál es la orientación del riesgo, ¿no? O sea, para qué gestionan los riesgos, cuál es el objetivo, y prácticamente te da una metodología que puede ser aplicable no solamente a riesgos en tema de ciberseguridad, sino incluso hasta diferentes ámbitos, donde a través de lo que ustedes lean en este libro les va a dar una mayor claridad sobre para qué es el riesgo, cómo construyen una metodología, cuál es la aportación de valor, cómo lo aterrizo a la realidad y con ejemplos muy concretos, ¿no? Entonces también se los recomiendo. De manera muy genérica, ya que tengamos identificadas o esta evaluación del riesgo, hasta este punto yo ya podría saber qué riesgos existen, cuáles son la diferente ponderación que va a tener esos riesgos, y ahora sí ya podría tomar decisiones en función de cómo van a ser atendidos. Existen 4 formas en las que se puede dar tratamiento a esos riesgos: es la parte de mitigarlo, eliminarlo, transferirlo o aceptarlo. ¿Y quién va a tomar esa decisión? Pues obviamente en función de, primero, pues la persona que está realizando esa evaluación del riesgo, al momento que determina qué controles se van a tratar, y va a haber un punto donde en algunas organizaciones, incluso por ejemplo comités de riesgo, donde llegan a un punto donde se definen bajo qué criterios sí puedes aceptar un riesgo y bajo cuál puedes decir que no. O sea, pudiera decir, en el caso, hay riesgos que por presupuesto, por cuestión de tiempo, por elementos que la organización no puede atender en este momento, a lo mejor lo va a tratar en un primer momento con una política, y a lo mejor el riesgo se va a hacer así.
Pero si yo lo implemento además de una política, una medida de seguridad física o una medida de seguridad técnica, pues lo voy a reducir así. Sin embargo, sigue existiendo un riesgo, que es un riesgo residual, que en algún momento, pues ese riesgo residual buscamos con diferentes controles que vaya siendo el mínimo. En función de que si una organización en un primer momento no tiene ni siquiera esa medida técnica y a lo mejor el riesgo está así, pues alguien tendrá que evaluar y tomar la decisión si ese riesgo se acepta, no hago nada, o si se establece un elemento. Ay, donde se establece un elemento. ¿Y qué vas a hacer? Sí, no, yo también. Básicamente. Ahí está. Ya. Yo voy a identificar justamente a través de esas medidas y a través de la decisión que se tome para la aceptación de esos riesgos. Siempre todos los riesgos que se acepten, pues debe de haber obviamente alguien de la alta dirección que apruebe esa aceptación del riesgo. No es que cada quien diga, pues yo acepto el riesgo y no, porque hay consecuencias por una aceptación de riesgos que no esté documentada y en algún momento, imagínense una revisión de auditoría, si ustedes muestran un riesgo que no fue atendido y que a lo mejor es un riesgo que no debió ser aceptado, pues va a existir una responsabilidad sobre esa aceptación de riesgos que va a estar en función de quién lo autorizó que fueran aceptados, ¿no? Mili, perdón, Liliana Hernández, hola. Lili, ¿cómo estás? Dime. Mili. Bien, gracias. Oye, Mili, cuando hablamos de transferir el riesgo, no me queda muy claro. ¿A qué nos referimos con transferir el riesgo? Imagínate, por ejemplo, cuando tú tienes tu auto y tienes una aseguradora. Existe un riesgo de que cuando tú vayas manejando tengas algún accidente automovilístico y tu auto se dañe. O sea, podrías tomar una acción de transferir el riesgo en función de decir, pues pago una aseguradora que cuando se dé ese evento, yo le transfiero la responsabilidad de todo lo que se derive y que arregle mi auto y mi auto esté bien. Otro puede decir, no, pues yo no transfiero ese riesgo y mejor lo mitigo y a lo mejor le pongo FOMI en todos lados para que no se abolle, ¿no? Son diferentes mecanismos para gestionar el riesgo. Uno dijo, pues yo lo atiendo en función de establecer una medida que es llenarme de FOMI por todos los costados para que no dañen mi auto, y otro dice, no, yo mejor sí lo transfiero y si hay un accidente, pues que intervenga un tercero y me ayude con esa gestión de riesgo. Pero, por ejemplo, no sé, hablando de en estos contextos, podríamos decir que yo podría eventualmente, si como empresa contrato los servicios de un encargado para todo el tema de seguridad, ahí yo podría transferir el riesgo a esa empresa que me da el servicio de seguridad de datos, por ejemplo. Pues sí, realmente es, fíjate que la parte de las opciones que marca transferir, pero realmente muchos que se dedican a ese tema de riesgos dicen que no es que haya como tal una transferencia, no es que él tenga toda la responsabilidad y tú te quedes sin ella. Sin embargo, más bien es como un compartir el riesgo. Y al momento que yo le digo, tú encárgate de las medidas de seguridad, sí establezco ese compartir el riesgo de que mis medidas de seguridad que implemente no sean las adecuadas y que él sí lo haga bien. Sin embargo, el riesgo de que él no cumpla no me exime a mí de alguna responsabilidad. Por lo tanto, sí estoy compartiendo el riesgo. Ok, gracias, Mili. Sí, vale. Entonces, es muy importante justamente en esos escenarios donde vamos a transferir o compartir el riesgo, que quede claramente delimitada esa responsabilidad para evitar. Recuerden que justamente en el tema de la ley, cualquier encargado que haga un tratamiento de nuestros datos a nuestro nombre o establezca alguno de los elementos de cumplimiento que nosotros decidamos que ellos lo implementen o que lo hagan, conlleva una responsabilidad en caso de que no se haga, ¿no? Entonces es muy importante en este caso, como comentaba Lili, pues establecer claramente a través de algún documento o un instrumento jurídico, pues cuál va a ser el grado de responsabilidad que tiene la otra persona al momento que estoy compartiendo, transfiriendo el riesgo con ellos. E identificar justamente en el tiempo si realmente se está haciendo una adecuada transferencia de ese riesgo. Sobre todo en la parte donde evaluamos y supervisamos esos riesgos, nos vamos a dar cuenta si las medidas que nosotros implementamos fueron realmente efectivas y realmente se están atendiendo los riesgos en función de que, pues obviamente la protección de los datos personales pues no se vea comprometida por algún riesgo que no esté bien atendido. Debe de haber una comunicación hacia las partes interesadas, es decir, todas las personas que nosotros identifiquemos que deben de conocer estos riesgos. Si se dan cuenta por lo crítico que puede llegar a ser esta información, no debe ser compartida por todo mundo. O sea, a lo que me refiero, si tú tienes un reporte de análisis de riesgo, se debe de estar en control de solamente aquellas personas que deban tener acceso a esta información.
¿Por qué? Porque contiene los puntos donde hay amenazas y vulnerabilidades que tú estás evaluando, cuál es la posibilidad de que ocurran, cuál es el impacto que te genera. Ahora imagínense si ese análisis de riesgo llega a manos equivocadas o alguien lo filtra o alguien tiene esa información. Prácticamente es como darles a conocer cuál es el talón mano de Aquiles, ¿no? Entonces, de esa manera, solamente les está exponiendo cuál es el punto vulnerable de una organización y hay que tener claramente identificada quiénes son esas partes interesadas que deben de conocer sobre estos riesgos y conocer, una cosa es conocer un informe técnico de riesgo o a lo mejor nada más enterarte de los resultados y los elementos que se deben de implementar. Y obviamente tener todo esto en un registro o informe de riesgos. Generalmente en un proceso de auditoría, cuando se analiza esta parte de riesgo, pues lo que te piden es, enséñame tu reporte de riesgos para saber qué riesgos identificaste, en función de qué metodología y qué hiciste para atender estos riesgos y cómo se están comportando las evidencias que soporten que ese análisis de riesgo que hiciste, pues tuvo un tratamiento y ya no se presentan esos riesgos. Mira, me preguntan aquí, ¿cómo se elabora un plan de trabajo? Aguántame tantito y lo vamos a ver ahorita en unos minutitos, ¿no? Para quien me preguntó sobre el análisis. Ya una vez que tenemos identificado como resultado qué riesgos tenemos, cómo los vamos a priorizar y atender, en la parte de tratamiento trabaja en conjunto el análisis de brecha. Es decir, el análisis de brecha hace una evaluación de qué medidas son las que ya tengo implementadas, cuáles requiero implementar y cuáles es justamente esa brecha, que son todas las acciones que yo voy a implementar para que las medidas que tengo y las medidas que requiero me lleven a un nivel óptimo de protección de datos. De tal manera que uno de los primeros pasos que voy a hacer es justamente definir qué medidas voy a atender los riesgos, qué es resultado de mi análisis de riesgo. Ya que definí el tratamiento, ya tengo qué opciones de tratamiento voy a hacer y qué medidas de seguridad requiero para atenderlos. Después voy a identificar qué medidas ya tengo. Seguramente sí ya tengo un mecanismo para controlar ya tengo una puerta, en el caso, por ejemplo, de la fotografía que veíamos, con estos archivos, ya tengo una puerta de primera mano, pero a lo mejor la chapa no sirve. Entonces, una de las medidas que voy a implementar y que ya vi que es un riesgo en el caso del almacenamiento de la información, pues ahora le voy a implementar una chapa. Y aquí yo voy a analizar una chapa de qué características, quién entra, quién va a tener acceso a la llave, en dónde voy a guardar esa llave, va a haber una copia, va a depender de quién, ¿no? O a lo mejor requiere un biométrico. Pero el biométrico implica otro tratamiento de datos y me meto con otra particularidad. Entonces, hay que analizar las diferentes opciones de medidas con las que ya contamos y las que vamos a requerir implementar. Y voy a hacer una selección de cuáles son las medidas que requiero. Entonces, de primera entrada en este control de acceso, pues voy a requerir implementar una chapa o un mecanismo para que la puerta se cierre y se abra de manera controlada. Pero también vi que los archiveros están expuestos porque no hay un sistema de control de incendios. Entonces voy a implementar un sistema que, pues, por lo menos detecte el humo y me avise con tiempo para poder yo apagarlo, el incendio sin que se propague. Voy a requerir a lo mejor un extintor. En ese momento, pues, colocar un extintor cerca de la zona. Voy a requerir a lo mejor una cámara que esté monitoreando quién la gente que pasa o que se acerque en el pasillo. Entonces voy a ir identificando qué medidas de seguridad voy requiriendo y las voy a establecer en un plan. Un plan donde voy a definir qué son las medidas que voy a implementar, cómo se traducen en actividades esas medidas, cómo voy a establecer los tiempos en la implementación y sobre todo porque son tiempos y recursos, tanto a nivel de personas como a nivel de dinero, en algunos casos, ¿no? O en algunos elementos que a lo mejor la organización ya tiene y que voy a tener que revisar y que implica un tiempo de persona en estar revisando y redactar nuevamente la política o un procedimiento o algo complementario. Entonces, de tal manera que a través de ese análisis de brecha, yo voy a poder planificar adecuadamente cuáles son las medidas que voy a requerir para atender los riesgos, cuáles son las medidas que ya tengo y a lo mejor requieren una mejora y cuáles son las medidas de seguridad que voy a requerir implementar. Prácticamente un análisis de brecha pues va a considerar esas medidas de seguridad y aquí en esta lámina les puse todas las medidas, los diferentes dominios que consideran los controles de seguridad que están establecidos en la guía del sistema de gestión del INAI, tanto a nivel de políticas, de cumplimiento, cuestiones más técnicas, como la parte de la estructura de la organización, los controles de acceso, cuestiones técnicas, cuestiones administrativas y cuestiones físicas. Todos estos controles, cuando ustedes ya lo ven en la guía que se encuentra en uno de los anexos, ya les detalla puntualmente qué tienen que hacer. La organización debe definir una política, debe de establecer los roles y las responsabilidades en protección de datos, debe de contar para un procedimiento de vulneración, todos esos rubros que a ustedes les van a dar una idea de qué implementar. Eso significa que no están
solos en el proceso de descubrir qué implementar. Simplemente hay que leer qué medidas sí pueden ser aplicables a lo que ustedes ya tienen. Podría ser medidas, por ejemplo, si ustedes no realizan ningún tipo de desarrollo de software o no utilizan ningún proveedor de software, a lo mejor todos esos controles o medidas de seguridad no les aplican, simplemente porque no realizan esa actividad. En función de eso, pues irlos descartando. Entonces, hasta este momento, pues vimos la parte del alcance, la definición de la política, las funciones y obligaciones, el inventario de datos y su construcción, el análisis de riesgo con las diferentes metodologías de propuesta que les dejaba ahí sobre la mesa, y las medidas de seguridad y el análisis de brecha. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno. En la parte de la implementación parecería que faltaran como muchas etapas. La parte más robusta de un sistema de gestión es la parte de planeación. Lo demás son solamente elementos de cómo ya lo que planeé, pues lo voy a llevar a una realidad, lo voy a implementar, lo voy a medir o lo voy a mejorar. Entonces, en la segunda etapa del sistema de gestión, que es la implementación y monitoreo, es prácticamente llevar a las acciones todos aquellos elementos que ya identificamos que son necesarios, como políticas, como procesos, como procedimientos, y establecer todos esos elementos ya en una realidad. ¿Qué podemos hacer para implementar esos controles o esas medidas? Pues generar esa es una sugerencia, pues pueden hacer matrices donde ustedes pongan cuáles son las actividades que van a identificar o que tienen que hacer como resultado de su análisis de brecha, su análisis de riesgo, con qué evidencian que se cumple con esa medida. Entonces, dentro de esta parte, por ejemplo, en la parte de la fotografía que les puse, pues a lo mejor en la parte de controles de acceso, pues garantizar que los accesos a la información sean controlados. Evidencia de cumplimiento, pues la instalación la instalación y verificación de todos los mecanismos de control de acceso de la organización. ¿Quién va a ser el responsable? Pues a lo mejor el de mantenimiento en coordinación con el DTI para los que sean sistemas de controles de acceso lógicos. ¿Quién debe de aprobar? Pues a lo mejor el director o el jefe de mantenimiento, servicios generales. ¿Quién debe ser consultado? Pues a lo mejor un proveedor externo que diga si las chapas funcionan bien o algún técnico que verifique los biométricos si son adecuados. ¿Y quién debe estar informado? Pues todo el personal que debe saber que hay controles de acceso y que pues, todos los gafetes están restringidos para que la gente solo entre en donde debe de entrar, con su llave, con su biométrico o con su huella, ¿no? Entonces, en función de eso, pues establecer todas las medidas que van a ustedes implementar, que aquí yo le añadí una matriz RACI, pues para que me establezca esta responsabilidad asociada a cada uno de los que intervienen, y sobre todo en un proceso de auditoría es un poco lo que hace el SOA de 27001, donde establezco qué controles son los que me aplican o qué medidas de seguridad yo implementé, cómo estoy cumpliendo con esas medidas, y aquí al añadirle la matriz RACI especifico a qué nivel de detalle es responsable cada una de las personas que estuvieron involucradas, de tal manera que en un proceso de auditoría y alguien me pregunta, pues, ¿cómo voy a evaluar tus controles de acceso? Pues yo pueda sacar mi listita y yo le pueda decir, si quieres alguien que se encargó de revisarlos, que deben estar informados, que es el responsable de implementarlos, y yo puedo saber directamente a quién llamar en cada una de las revisiones de estos controles, ¿no? Entonces creo que es un documento de utilidad, les puede ayudar. Si ustedes tienen alguna otra propuesta mejor, la idea en general es que tengas en un lugar concentrado cómo estás cumpliendo con cada una de las medidas y quiénes son los que pudieran estar involucrados o en un proceso de auditoría o revisión, pues exponer cómo fue atendido esas medidas, ¿no? ¿Y cómo hacemos un plan de trabajo? Pues prácticamente lo que vamos a hacer es seleccionar las medidas administrativas, físicas o técnicas que tengo que implementar, cuáles van a ser esas actividades que van a ser requeridas para implementar esta medida. Es decir, si yo tengo que identificar una medida física, como el control de acceso de este archivero, pues las actividades van a ser pues que se revise la chapa si funciona y que se establezca a lo mejor o se compre una chapa o que alguien evalúe si se requiere un biométrico o no, que se mejore el tema del control de incendios, que se instale un extintor, todos estos elementos que van a ayudar o que se traducen en actividades muy concretas, ¿no? Ya una vez que definí esas actividades, voy a seleccionar quién van a ser las personas que se van a encargar de realizar cada una de esas acciones. Alguien va a tener que revisarla, alguien va a quitar la chapa, alguien va a poner el control de incendios, alguien se va a encargar de poner el extintor, alguien va a capacitar a la gente para que sepa usar el extintor, alguien va a establecer una bitácora para sacar y meter los expedientes. Y debo de establecer tiempos, ¿no? Periódicamente. O sea, lo que tú no le estableces un tiempo,
puede ser infinito, ¿no? Entonces, parte de lo que siempre se considera en un plan de trabajo es que debe tener responsables y tiempo. ¿Quién es responsable? ¿En cuánto tiempo lo tiene que cumplir? Y sobre todo, ¿quién se va a encargar de verificar que se esté cumpliendo en ese tiempo? Porque si no estableces eso en un plan de trabajo, la gente se puede seguir la eternidad y esa puerta puede seguir abierta por siempre y el riesgo materializarse en cualquier momento, ¿no? Entonces, en función de eso, por acá me preguntan, ¿un responsable en el control RASI puede ser un operador, por ejemplo, un teleoperador, un encargado de almacén? Debe ser el jefe inmediato, el gerente, o sea, de la matriz, prácticamente en la propuesta que yo les hacía de la matriz RASI, que tiene toda la cuestión de los controles y medidas que se van a establecer junto con sus responsabilidades, debería de custodiarlas, pues, la persona que gestiona todo este tema de datos personales. Si bien llenada con los que estén relacionados, quien debe en cualquier momento de una revisión o dar cuentas por lo que se está implementando, pues es esta persona que implementa el sistema de gestión, porque es un mecanismo de control a nivel de que sabe qué medidas se tomaron, qué acciones y quién las está implementando, ¿no? Y por ahí queda mi comentario. Ahora, en esta parte de implementación, pues ya veíamos, implementamos las medidas, nos encargamos de que esas medidas en el día a día ya estén funcionando, digamos, aquí llevamos a la realidad esas medidas de seguridad y establecemos un plan de trabajo para esas medidas que faltan. Prácticamente hasta este momento tenemos la parte de planeación, la parte de implementación y operación del sistema de gestión. En la parte del monitoreo partimos de que ya todo lo diseñado ya está en una realidad, ya tenemos controles y medidas funcionando y ahora vamos a revisar qué tan efectivas realmente estas medidas que implementamos y sobre todo vamos a poder saber a través de revisiones que pueden ser internas o externas, de cómo se están comportando tanto la parte de los riesgos como las medidas que implementamos. En esta parte de monitoreo y de revisión, pues evaluamos y medimos de tal manera que podamos a la alta dirección información sobre el comportamiento del sistema de gestión. Es decir, si tu alta dirección en este momento te pide un reporte de este sistema, en esta etapa vas a poder contar con los fundamentos para poder decir el sistema de gestión se está comportando de tal manera, tenemos tantas deficiencias, tenemos tantos elementos y controles que a lo mejor hay que reforzar y pues obviamente eso va a requerir recursos para hacerlo. Uno de los primeros puntos en esta situación pues es revisar los factores de riesgo, ¿no? O sea, totalmente debe de haber siempre una revisión de nuevos factores que generen riesgos en el tratamiento de datos. Un caso muy particular y muy preciso es justamente lo que está pasando con la pandemia. Tenemos que hacer una revisión de nuevos factores de riesgo que pudieran generar una afectación en estos nuevos tratamientos. Si hay entornos cambiantes, pues obviamente requiere hacer una adecuación de nuestras medidas de seguridad, requiere incorporar nuevas medidas de seguridad que obviamente tenemos que tener en el radar y conocerlas, ¿no? Entonces, en esta parte, también el tema de las revisiones a través de auditoría. Las auditorías son una herramienta que te permite saber si está funcionando o no y siempre debe de haber un proceso muy claro y muy independiente, ¿no? En un proceso que tú formes de auditoría, y siempre les platicaba cuando me tocaba entrevistar a las de auditoría, estas personas deben de estar al nivel de capacitados que un implementador del sistema o la persona que esté liderando el proyecto del sistema de gestión, porque es quien va a revisar lo que el otro implementó. En algunas entidades ponían al mismo que implementó, pues que revisara. Pues hay un conflicto de interés porque pues, no puede revisar quién implementó, eso es obvio, ¿no? Entonces, un auditor debe de contar con el nivel de conocimiento y expertise que le permitan auditar justamente todo el sistema de gestión de datos personales. Algunos argumentos decían, pues es que cuenta con todas las certificaciones en EMIL que te puedas imaginar de auditoría. Pues sí, pero no sabe sobre la ley, no sabe sobre el reglamento, no sabe sobre el sistema de gestión. O a lo mejor tomó un curso que solamente sabes la ley y el reglamento, que no tiene los conocimientos sobre cómo opera un sistema de gestión. Uno de los principales principios que se fundamenta en auditoría es que conozcas de la norma que vas a auditar. Entonces debes de conocer en la plenitud de cómo funciona este sistema de gestión, ¿no? Entonces, parte de lo que se va a revisar, pues obviamente es a través de estos elementos. Se recomienda tener un procedimiento de auditoría que considere pues, todos los elementos que pudiera ofrecerles 19011 como una guía para hacer una auditoría interna. Si no se cuentan con los recursos, a lo mejor, o un personal que pueda realizar una auditoría interna, pues a través de una revisión con un externo. Obviamente eso implica recursos que tendrán que destinar para ello, o incluso capacitar a lo mejor a personas internas de su área de auditoría que pueda realizar también este tipo de revisiones, ¿no? E incluirlas, pues obviamente, en sus planes de auditorías. Y dentro de esta etapa también nos vamos a preocupar por cuidar las vulneraciones
a la seguridad de datos personales. Es decir, cuidar elementos que me puedan generar una vulneración, que lo vimos desde la parte de riesgos, pero aquí lo vamos a ver desde el enfoque de revisar todos estos elementos que vamos a tener que atender para cuando se presente una vulneración. Primero, pues definir que una vulneración de datos personales es cualquier pérdida o destrucción, el robo, extravío, el uso o acceso, el daño, la alteración o modificación, cuando todo esto sea no autorizado. Cuando se presenten escenarios así, internamente la organización debe definir un procedimiento para saber cómo actuar y, sobre todo, pues considerar que hay obligaciones específicas de que se debe de informar y notificar a los titulares, se deben establecer medidas correctivas en caso de una vulneración y que van muy de la mano con pues, evaluar que las medidas que tienes actualmente implementadas sean efectivas para este tema de la gestión de vulneraciones. Y internamente desarrollar un plan de respuestas a incidentes de seguridad donde considere el tema de datos personales. Hay una guía que publicó el INAI que se basa en estas 4 etapas. Esta guía fue elaborada considerando recomendaciones del SANS, por ahí también de NIST, sobre un proceso de gestión, sobre un plan de respuesta a incidentes de seguridad de la información que está alineada ya al tema de datos personales y que les viene súper bien para desarrollar sus propios procedimientos para la gestión de vulneraciones de datos personales y sobre todo que cuando se dé esta situación, pues no los agarre de sorpresa. Ya sabemos qué actuar, qué tenemos que notificar, cómo debemos actuar y todos los elementos que se derivan de la responsabilidad de una vulneración, ¿no? Como parte, me preguntan acá, como parte del monitoreo y revisión, ¿se puede contratar una empresa o consultoría que esté certificada por EMA o por una entidad de certificación internacional? Me imagino que te refieres a la parte de auditoría. Hay auditores, pues obviamente, que se encuentran reconocidos por EMA, pero para la parte de certificación depende mucho el nivel de auditoría que quieras. Si es una auditoría de revisión, pues hay organismos de certificación que ofrecen estos servicios o incluso despachos de abogados que ofrecen estos servicios. Si ya lo quieres con un fin de certificarte, pues solamente existen 2 organismos de certificación que están reconocidos por parte del INAI y que se encuentran avalados por EMA. Bueno, acreditados por EMA y validados por el INAI. En ese orden, pues si tu tinte es tener una certificación, sí, pues recurrir a los servicios de estos. Si requieres una revisión, pues ver dentro de las diferentes opciones que tienes para realizar evaluaciones a tu sistema de gestión. Lo que sí importa que antes de un proceso de auditoría, pues realices por lo menos una revisión interna a tu sistema de gestión y a todos los elementos que ya tienes implementados. Para eso te sirve el checklist de los principios y deberes, los mismos checklists de seguridad que tiene la guía del sistema de gestión. Y en esa primera revisión, a través de esta matriz que les enseñaba con el RACI, pues poder hacer con qué estás cumpliendo cada uno de los elementos y ya tener un fundamento mayor para que estés pues más preparado para un proceso de auditoría, ¿no? Una auditoría de revisión de diagnóstico, ¿dónde podría consultar? Los entes ahorita se los voy a enseñar, aguántenme tantito en el REA. Yo se los voy a enseñar ahorita quiénes son los que están autorizados y dónde lo pueden consultar. Entonces, en la parte del sistema de gestión, veíamos estos elementos, de aparte de monitoreo, donde estaba la auditoría, donde estaba la cuestión de la revisión de los nuevos riesgos y la parte del procedimiento de vulneraciones. Y en la parte de mejora, es decir, una vez que ya identifiqué como resultado de mi auditoría que hay elementos que se tienen que mejorar en el sistema de gestión o que a lo mejor hay elementos que implementé pero que no fueron realmente óptimos y no me están apoyando a atender eso o a tratar esos riesgos que identifiqué, pues en la parte de mejora lo que voy a identificar es qué acciones y qué medidas tengo que implementar para que ese sistema de gestión tenga pues un punto donde vaya mejorando en el tiempo. Parte de lo que propone este sistema de gestión es no solo te quedes en implementa y ya desaparece todo tu programa, todo tu proyecto de protección de datos, no. Esto es un enfoque sistémico con un tema de mejora continua. O sea, sigue mejorando, vuelve a realizar tu análisis de riesgo, vuelve a planar y diseñar elementos que a lo mejor en tu primera vuelta del sistema de gestión no fueron adecuados, implementa opciones y mejoras, monitorea y revisa cómo se está comportando después de un año a lo mejor tu sistema de gestión y establece medidas de mejora que te ayuden a que ese sistema de gestión en el tiempo pues sea más robusto y más maduro en los controles que tiene implementado para la protección de datos. Y en esta parte, pues obviamente vamos a considerar todos los elementos que podamos mejorar como parte de nuestro sistema de gestión a través de acciones preventivas y correctivas, es decir, acciones donde diga no ha ocurrido y de manera preventiva, proactiva, yo actúo y implemento acciones
Yo sé que a lo mejor nadie ha entrado a la zona del almacén que les enseñé en la foto, pero preveo que puede darse ese escenario de riesgo, puede ocurrir y pues obviamente la posibilidad de que ocurra es mayor porque no tengo medidas y controles y lo que hago establezco una puerta de manera preventiva. Otra es, ya ocurrió, ya se robaron todo el lote de expedientes que estaba ahí y ya hay una acción correctiva que implementar. Un poco como el dicho de muerto el niño al tapar el pozo, ¿no? O sea, algo muy similar a esto, ¿no? En la parte de la capacitación, pues de manera continua, capacita a la gente, identifica las necesidades de capacitación. Eso es muy importante, ¿no? Hay entidades que pues los reúnen a todos, les platican la ley, el reglamento y todo el rollo de datos, cuando a lo mejor no es el perfil de capacitación que debes de diseñar. Debes de diseñar un perfil en función de las necesidades que la gente requiera. Si soy a lo mejor un vendedor que vende los seguros de la empresa y tiene papeles físicos que llenar con datos personales, pues la capacitación que tú requieres va en función de, ojo, cuando te den los datos tienes que llenar bien el formulario, tienes que considerar que los vas a guardar, que los vas a digitalizar, todos esos elementos que en su tratamiento son necesarios para proteger los datos. A él no le interesa saber cómo gestionar un análisis de riesgo o hacer un análisis de brecha o si el 61 de la ley establece. No, son cosas que en el día a día para él son prácticos y que requiere saber para proteger la información que en su ámbito trata. Entonces, ahí es importante considerar esa capacitación. Otro punto es que debe haber una capacitación continua, ¿no? Hay nuevos riesgos, nuevas amenazas a las que nos exponemos y que la gente sepa que esto ocurre, ¿no? Por ejemplo, amenazas de las más recientes ahorita con el tema de COVID son todos los phishing que llegan de información de la OMS, que el apoyo o las campañas en beneficio de los doctores y enfermeras para su mobiliario, o sea, cosas que emplean de acuerdo a las temáticas actuales para pues, robar información, engañar a la gente, cometer fraudes y que a través de ellos también logran infiltrarse en las organizaciones. Entonces, muy importante tener en el radar esto y que la gente que en el día a día trata los datos lo sepa. Y otro punto es evaluar su efectividad. La capacitación es importante saber si realmente es efectiva a través de evaluaciones, a través de identificar, a través a lo mejor de revisiones, de este tipo de pruebas, como lo que les platicaba de la prueba del phishing a través de correos, para saber si la gente realmente está entendiendo, más allá de que vayan a un curso de capacitación y les haga las 5 preguntas con ABCD y todo el mundo apruebe, realmente ver si en el día, en la práctica lo están haciendo, ¿no? De tal forma que les permita saber dónde tienen que reforzar sus medidas de protección. Entonces, en esta parte es la mejora, la capacitación y obviamente el generar una capacitación en el personal, en que en el día a día los lleven a cabo, pues les va a generar que en un futuro pues tenga una cultura en materia de protección de datos y que toda la gente no tengas que andar atrás de ellos con una tabla diciéndoles cumple, cumple. Simplemente es generar esa cultura de la gente para que en el día a día sepa que hay una responsabilidad de proteger la información que tratan, porque no solamente hay una afectación a la empresa, hay una afectación a ese titular que confió en tu organización para proveerle un servicio, para venderle un producto y que no está protegiendo la información personal. Y obviamente que eso se traduce claramente en pérdida de confianza, en pérdida de clientes, pérdida de afectación a la reputación y en muchas afectaciones más hacia la organización.